Hola curiosos de la historia, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hace unos días, una de mis familiares elfa, que se radica en un país de este mundo, pero en el continente europeo, me mencionó que después de unos días de estar muy enferma de popó líquido, se quería tomar algo llamado por estas tierras como suero de rehidratación oral. Sin embargo, allá no se sabía de su existencia. Eso me hizo recordar que alguna vez me mencionaron que en Europa no conocían una de las mejores pociones para mejorarse del popó muy líquido. ¿Por qué será? ¿Tendrá alguna connotación histórica? Durante mi investigación encontré que este mundo ha pasado no por una, ni por dos, sino por 7 pandemias de cólera, que es una enfermedad que causa deshidratación extrema. Pero entonces, ¿cómo se relacionan los sueros de rehidratación oral? Lo descubriremos hoy en la historia de la cólera por Soki. El cólera es una enfermedad infecto-contagiosa que se caracteriza por diarrea profusa, masiva y de extrema deshidratación. Es causada por una bacteria llamada Vibrio cholerae, que se aloja en el intestino delgado. En la forma más severa de la enfermedad, la persona puede perder hasta 1 litro de popó por hora. Por esta razón, si el líquido perdido por el popó no es repuesto en un tiempo de 6 a 8 horas, la persona podría tener un colapso, causando hasta el fallecimiento. Las personas nos infectamos a través de aguas contaminadas, usadas para beber o preparar alimentos. La fuente de contaminación más importante son las heces de personas infectadas. El cólera es común en países pobres, donde no se dan las condiciones adecuadas de tratamientos de aguas y condiciones sanitarias. Se calcula que el cólera afecta a 3 a 5 millones de personas por año. El término cólera viene de las raíces cholerae morbus, del latín cole, que significa bilis, y el griego morbus, que significa enfermedad. Este se le atribuye a la medicina humoral y al parecer describía un cuadro gastrointestinal, pero no se puede asegurar que este correspondiera al cólera. La palabra cólera se conoció en el idioma inglés cuando Philemon Holland, un traductor inglés del siglo XVII, describió una enfermedad que purgaba extremadamente tanto por arriba como por abajo. En 1817, en la India se desató una época de lluvias torrenciales, que fue precedida por una epidemia que se identificó por sus síntomas ahora como el cólera, que produjo en ciudades como Bengala en su primera semana más de 20.000 personas fallecidas. Esta se propagaría a Calcuta por el río Ganges y extendiéndose a otros países como Nepal, Sumatra, Indochina y parte de Rusia. Para 1824, gracias al duro invierno que hubo, la pandemia cesó. Esta pandemia fue llamada la cólera asiática y hoy por hoy la conocemos como la primera pandemia del cólera. La segunda pandemia emergió entre 1826 y 1851, naciendo también en la India y expandiéndose rápidamente a Europa, Asia y África. En 1832 llegaría al continente americano por barcos que arribaron a las costas de Canadá, penetrándose en el interior del continente, llegando a América Central como países como Cuba, México, Nicaragua, Panamá y Jamaica, y América del Sur como países como Colombia, Guyana, Brasil y Uruguay. En América, el primer brote se detectó en Cartagena de Indias. Unos pescadores que se encontraban mar adentro amanecieron muertos, lo que supuestamente desató la epidemia. Más tarde se diría el diagnóstico como cólera morbo. La peste se diseminó por toda la ciudad y hubo fallecimientos masivos que obligaron a las autoridades a cavar fosas comunes, ya que habían demasiados cuerpos. Las autoridades creían que con tiros de cañonazos por la pólvora purificarían el aire, pero estaban muy equivocados. Se dice que en Cartagena 3 partes de la población murieron por esta causa. Hubo muchas especulaciones debido al desconocimiento de la transmisión de la enfermedad.
Se creía que la infección podría deberse al contacto con el enfermo y sus vestiduras o pertenencias. Es así como las autoridades instauraron medidas de higiene, como las cuarentenas de los buques, donde los barcos debían esperar 40 días a unos metros de las costas, sin que su tripulación bajara a tierra. Por si uno de ellos poseía la enfermedad, éste se expresaría y, por supuesto, no dejaría que esa tripulación ingresara a la ciudad. También se tomaron medidas como encierro de los enfermos en lazaretos y la quema de ropa y sus enseres. En ese mismo periodo de tiempo, pero en Europa, se propuso la teoría de que en el enfermo de cólera el corazón se comprimía con una fuerza centrípeta y que por ello se debía disminuir su esfuerzo mediante la sangría. Por ello, además del cólera, los enfermos morían desangrados. Para evitar contagios se crearon cuadrillas que iban por las calles recogiendo cadáveres. Sin embargo, había familias que ocultaban a sus muertos por no querer que alguno de ellos fuese enterrado vivo. Otra corriente propuso la teoría miasmática, en la cual se creía que el viento transmitía los miasmas, que eran vapores tóxicos emitidos por la materia en descomposición, y ello transportaba el cólera de un lugar a otro, expandiendo la enfermedad. Jon Snow, no el de Juego de Tronos, fue un médico inglés que observó que la mayoría de las muertes se localizaban en el vecindario de la bomba de agua de Broad Street, que se encontraba contaminada por materia fecal. Por insistencia de Jon Snow, las autoridades quitaron el grifo que traía el agua en la bomba, lo que disminuyó los enfermos en ese lugar. Snow escribió, abro comillas, a raíz de esta epidemia debemos concluir que la cantidad de materia mórbida necesaria para producir el cólera es inconcebiblemente pequeña. Cierro comillas. Snow es considerado el padre de la epidemiología. Por otro lado, Filippo Pacini estudió medicina en la entonces afamada Scuola Medica Pistoiense. Fue profesor de anatomía en la Universidad de Firenze. Y el 10 de diciembre de 1854, Pacini leyó en una sesión de la Società Medico-Fisica di Firenze su Memoria Observazioni Microscopiche e Deduzione Pathologiche sul cólera asiático. Perdón por mi italiano arcaico. Sus conclusiones fueron que la causa del cólera son los vibriones, que encontró en grandísima cantidad en el líquido intestinal de 3 de los 4 casos de fallecidos de cólera, cuyas muestras de sangre, vómitos, líquido intestinal, deyecciones y fragmentos del tejido del estómago, intestino delgado e intestino grueso fue estudiada con el microscopio y que la primera y principal condición patológica del cólera es el desprendimiento parcial del epitelio superficial del intestino delgado. Es decir, que el cólera es una enfermedad contagiosa que se transmite de individuo a individuo, de país a país y que viaja por todo el mundo. Es increíble que este médico italiano, mucho tiempo antes del descubrimiento del vibrio por Robert Koch, haya identificado las bacterias y reparado el daño que causaba esta bacteria en el tejido del intestino. La tercera y cuarta pandemia del cólera también se originaron en la India y se extendieron a Europa, Asia y América entre los años 1852 a 1879. La cuarta pandemia fue especialmente brutal con los ejércitos de Paraguay contra la Triple Alianza, Argentina, Brasil y Uruguay, generando más de 200.000 muertos. La quinta pandemia, también originada en la India, fue una de las más decisivas, ya que allí Robert Koch descubrió el germen causal. Esta pandemia se extendió también por Europa, Asia y América. Especialmente en Europa, se confinó en Francia, Italia y España entre los años 1892 y 1894 y produjo más de 800.000 muertes. Robert Heinrich Hermann Koch fue un médico alemán
que desde sus inicios mostró interés por la bacteriología y por ello trabajó en el carbunco y en la introducción de las cajas de agar y de Petri. En 1881 promovió la esterilización de los instrumentos quirúrgicos mediante el calor. Descubrió el germen Mycobacterium tuberculosis en 1882, lo que le dio fama mundial, ya que dicha enfermedad ocasionaba 1 de cada 7 muertes en Europa. En 1883, trabajando en Egipto, descubrió el germen causante del cólera en el agua de una laguna contaminada en Egipto. Le denominó como Bacillus y fue hasta 1965 que la bacteria recibió el nombre de Vibrio cholerae. La sexta pandemia comenzó en el subcontinente indio y se extendió por África, Asia Menor y Europa. Esta pandemia no llegaría a América y es en la Primera Guerra Mundial, que se desarrolló en 1914 a 1918, donde la movilización de tropas diseminó la enfermedad. Esta pandemia tuvo un suceso importante, que fue que Ghost hizo el hallazgo del Vibrio cholerae. La cuarta, quinta y sexta pandemia no llegarían nunca a Colombia. En 1923 terminó la sexta pandemia del cólera y el mundo vivió sin ella 38 años. Sin embargo, por varios factores determinantes y determinación social de la salud, entre ellas, por supuesto, la pobreza, ha generado que el cólera siga latente. ¿Por qué? Por las deplorables condiciones sanitarias a las que se encuentran expuestas las personas. La séptima pandemia, una pandemia larga que rebasó el medio siglo y aún continúa, comenzó en Asia, en las Islas Celebes, Indonesia, en 1961, y 10 años después llegó a África y Europa, y en 1991 a América. Entre sus brotes más grandes se encuentran los del Congo, Haití, Yemen y Zimbabue. El cólera, que no había tocado a Latinoamérica por casi un siglo, llegó en la década de los 90 a Perú, propagándose en su séptima pandemia. En el primer año de la pandemia hubo en la región 396,000 casos, los que fueron disminuyendo progresivamente. Así, en 1992 descendieron a 358,000 casos y en 1993 a 210,000. Para el año 1994 a 127,000 y en 1995 a 75,000 casos. De esta manera, en 5 años de pandemia en Latinoamérica, los casos se aproximaban casi a 1.200.000, con morbimortalidad mayor que la de Asia y África. A Colombia, después de mucho tiempo, llegaría el cólera, teniendo su primer caso en la región de Tumaco, propagándose por la costa pacífica y por los ríos Cauca y Magdalena. A mediados de agosto de 1991, el cólera llegó al norte de Colombia, a Antioquia, y se propagaría por el Urabá. En ese mismo mes llegó a los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre, Magdalena, Atlántico, La Guajira y San Andrés. El cólera alcanzó en el país su pico mayor en el primer periodo epidemiológico de 1992, a partir del que hubo un descenso constante. Así que el país ha estado prácticamente libre del cólera en el nuevo milenio. Desde el inicio de la pandemia y hasta la actualidad se ha presentado en Colombia 40,000 casos. Hasta hubo una novela inspirada en las épocas del cólera en Colombia, escrita por el afamado escritor colombiano Gabriel García Márquez. Pues ya ven, curiosos de la historia, que algunas historias, como es el caso de las enfermedades, no solo marcaron hechos desastrosos en la humanidad, sino que marcaron hitos evolutivos, como en este caso de la microbiología, bacteriología y medicina. Además que es un precedente de la relación entre las condiciones sanitarias, económicas, de estrato y las enfermedades. Y por supuesto, que exista sueros de rehidratación oral en países como Colombia y no en países europeos
puede reflejarse como la brecha existente en temas de pobreza, en países que actualmente no cuentan con casos de enfermedades infectocontagiosas como el cólera y países tercermundistas que todavía pelean por condiciones sanitarias adecuadas para sus poblaciones. Como un simple cuestionamiento puede llevarnos a un esbozo de hitos históricos, sin duda un dato histórico que hay que conocer. Curioso de la historia, te agradezco si llegaste hasta aquí. Recuerda que puedes ayudar a este canal dando like, compartiendo y dejando tu comentario. Muchas gracias. Pues ya ven curiosos.